Bueno, ok, pues entonces vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos guíe en esta mañana. Como les decía, es un tema que seguramente ya hemos escuchado hablar de él en muchas ocasiones, pero en la vida del creyente siempre Dios nos recuerda por medio de su palabra, como lo hacía con el pueblo de Israel, repitiendo vez tras vez. A veces lo hacía de una manera, a veces de otra. También Él quiere que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, nuestra siguiente generación, también con todo este tipo de temas, repitiéndoles las cosas de una forma o de otra, alentando sus corazones a servir al Señor. Vemos que dice en la Escritura, pero este mandamiento que yo te ordeno hoy estarán en tu boca y no faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Entonces son cosas que Dios nos recuerda vez tras vez en su palabra, pero vamos a platicarlo, pero vamos a platicarlo ahora durante esta mañana y vamos a encomendarnos al Señor para contar con su bendición antes de comenzar. Vamos a orar. Pues Padre bendito, agradecemos esta oportunidad hermosa que nos das de tener un día más para seguir creciendo en tu conocimiento. Señor, queremos rogarte que a través de tu Santo Espíritu puedas alentar nuestros corazones a través de lo que platiquemos ahora y la enseñanza que tienes para nosotros en este pasaje. Porque quizá hay personas que todavía sigue siendo un reto el venir a tu salvación, o una confusión, o ideas ya preconcebidas pero equivocadas. Te rogamos que abras sus corazones para que te escuchen a ti. Y nosotros, que la mayoría quizá ya tiene el conocimiento de tu salvación, sean alentados nuevamente a través de estos versículos de tu bendita palabra. Queremos rogar tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces vamos a leer este pasaje de 1 de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, pues este pasaje nos muestra estas tres partes que vamos a platicar el día de hoy: el pasado, el presente y el futuro del cristiano. Nosotros vemos que está Pablo hablando de cómo se encontraba una cultura como la de Corinto. De hecho, cuando muchas personas pensaban descarrilarse o pasar un tiempo de completo pecado, un término que se usaba en aquella época de la antigüedad era: me voy a corintiarizar, o sea que se iba a ir a destrampar. Vemos que Corinto estaba llena esa cultura de idolatría, de lujuria, de vicios, de inmoralidades. Y Pablo, al ver estas condiciones en este pueblo, se daba cuenta que no distaba en muchas cosas de su propia nación. Es decir, que tanto unos como otros tienen una profunda necesidad, ya sea que tu vida haya sido una vida que se caracterizaba por ser una persona muy religiosa, quizá por llevar a cabo los rituales de tu propia religión, quizá tratabas de esforzarte por ser bueno, pero quizá otros trataban también de hacer lo mismo, pero siempre se encontraban en pecado y mayor pecado. Pero cualquiera que fuera la situación, Pablo sabía que la gran necesidad de cada persona en cada cultura era precisamente el conocimiento de la salvación. Y solamente en el Evangelio podrían encontrar la salvación. Y recordemos que este término de Evangelio significa buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, las buenas nuevas de que el hombre
ya tenía la forma de poderse reconciliar con Dios y obtener la salvación de un destino eterno que les esperaba en el infierno. Ya Cristo había venido, Cristo que es Dios, vino a dar su vida por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, mostrando su perfecto poder y victoria sobre el pecado y todas las consecuencias funestas que había traído a toda la creación y al hombre en sí. Y esto lo vemos en 1 Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, esto es lo que, repito, disculpen que no se había puesto la imagen correcta. Ahora sí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Exactamente. Entonces, vemos que en las Escrituras nos indican esto. Vamos a profundizarlo en esta plática, en qué consiste cada uno de estos puntos, pero es importante saber que si tú quieres una vida diferente, el único camino de encontrarla es a través de aceptar estas buenas nuevas de Dios. Porque no solamente cambia tu condición de pecador ante Dios, también el Evangelio y la palabra de Dios empiezan a obrar en la vida del pecador arrepentido una transformación que solamente Dios puede lograr a través de su Espíritu y mediante su palabra. Veamos lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Dicho de otra manera, si existe una esperanza para el hombre de poder cambiar su condición de pecador, si existe una esperanza para el hombre de encontrar una vida armoniosa en sí mismo y hacia los demás, es precisamente el Evangelio de Jesucristo. Dicho de otra manera, quizá habrá personas que se encuentran preguntándose ¿por qué es que yo no puedo cambiar? ¿Por qué es que se manifiestan en mí siempre el desconsuelo, el desasosiego, la preocupación, los pleitos, las relaciones destruidas, quizá el divorcio? ¿Por qué es que no he podido ver algo diferente en mi vida? ¿Por qué es que sigo viendo que me dominan y me controlan las bajas pasiones o los vicios? Todo esto es una muestra, es decir, como Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es una muestra de que todavía no has entendido el mensaje de salvación. Porque el mensaje de salvación no consiste en solamente recitar algún credo o decir alguna oración para alcanzar la salvación. No. Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con tu libre albedrío. Tú decides seguir reinando en tu vida, no vas a ver ningún cambio porque la condición de nuestra naturaleza caída es precisamente el egoísmo, el orgullo y como consecuencia de todo esto, pecado tras pecado. ¿Alguna esperanza de cambiar en estas condiciones? Jamás. Si la existiera, por demás vino Cristo entonces a morir en la cruz. Pero como Él es la única esperanza, por eso es que de una manera detallada y clara nos dice ese camino de salvación a través de su bendita palabra. Y aunque vemos que esta era la condición de Corinto, no dista mucho de la condición que vivimos nosotros en la actualidad. Y puedes mencionar cualquier tipo de cultura, cada vez somos más abiertos de la mente y cada vez buscamos más con este pretexto de ser abiertos de la mente,
vivir en pecado o en inmoralidad. Yo creo que el Señor ha tenido piedad de todos nosotros al traernos a su palabra. Quizá tú estás recibiendo este mensaje por medio de estas redes sociales porque alguien te lo recomendó o porque alguien te puso el link y llegaste a escuchar esta plática. Como quiera que sea, es la misericordia de Dios por tu vida, por la eternidad de tu alma, para darte el único camino de salvación, la única esperanza de transformación. Y aquí nos describe Pablo en este pasaje de 1 Corintios 6, del 9 al 11, cómo es el pasado, el presente y el futuro de la vida de un cristiano. Pensemos primeramente en cómo éramos. Dice el versículo que los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y vemos cómo Pablo empieza mencionando una lista desagradable de pecadores. Ahora, no es una lista exhaustiva. Hay muchos otros pasajes que nos hablan acerca también de listas que el apóstol puso de diferentes pecados. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, etcétera, etcétera. Hay varias listas. No es exhaustiva, pero esto es nada más para que te des cuenta que tú encajas perfectamente en más de uno de estos puntos. ¿Por qué razón? Porque esta es la condición de todo ser humano. Y en esa condición no podemos tener acceso a Dios, acceso al Padre y después de la muerte acceso al cielo. Todo lo contrario. Nos espera un terrible infierno cuando nosotros partimos de esta vida en esas condiciones, sin haber encontrado la salvación de Dios. Es una lista desagradable de personas inmorales, descontroladas, deshonestas, que no son aptos para el cielo. Ninguna persona en esas condiciones podría entrar al cielo. Recordemos que hubo un hombre que quiso ser igual a Dios, no se controló, no aceptó el ser lo que era, anheló ser igual a Dios y fue lanzado del cielo. Y hubo una revolución tremenda donde muchos siguieron a Satanás y fueron lanzados del cielo. Dios no va a permitir otra revolución como esa. Ningún rebelde puede entrar al reino de los cielos. Nadie que viva en esas condiciones está apto para el cielo. Y si no está apto para el cielo, tampoco está apto para vivir aquí de una manera que no solo lo pueda llenar en su corazón, sino también en cuanto a sus relaciones. Ser de aliento, ayuda, amor, armonía a los demás. No se puede esperar esto. Porque dice aquí en la Escritura que esto éramos algunos. Y esto erais algunos, dice el siguiente versículo. Vamos a leerlo. En el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos es algo muy importante. Significa que los que estaban destinados al cielo estaban primero destinados al infierno. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que Dios nos salvó. Veamos un pasaje que nos describe algo de esto en Romanos capítulo 5 y vamos a leer los versículos 10 al 23. Dicen lo siguiente. Corrijo, Romanos 3 del 10 al 23.
Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y destrucción hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos en este pasaje ese aspecto de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Dicho de otra manera, en tanto una persona sigue viviendo controlando su propia vida, en tanto una persona sigue sentada en el trono de su corazón, decidiendo qué hacer y qué no hacer, qué es correcto y qué es incorrecto, decisiones tomadas por sí mismo, no hay esperanza más que pecado tras pecado, injusticia tras injusticia. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hasta que Dios nos busca y a través de algún mensaje de su palabra volteamos a Él, es hasta entonces que podemos entender que la ley únicamente nos resaltaba lo terriblemente pecadores que nosotros somos y que el único camino que había para podernos reconciliar con Dios era a través de Jesucristo. Todos los que antes estaban camino al cielo, destinados para el cielo, primero estuvieron destinados al infierno, hasta que Dios los salvó. Este pasaje es muy claro y nos dice que hasta que tuvimos la fe en Él, hasta que le creímos a Él, y por creerle a Él significa no solamente que creíste a lo que escuchaste de su palabra, sino que lo pusiste en práctica en tu vida. Esto es lo importante. Nosotros leemos en el 1:22 de Santiago que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. O sea que Dios dice que si tú escuchas y no vives, solamente te engañas tú. Yo no sé si esta ha sido tu vida, que no has visto ningún cambio, que has visto únicamente desastre tras desastre, tal vez te divorciaste, tal vez estás metido en alcohol, no sé, tantas cosas que no has visto un cambio en tu vida es porque no has entendido el mensaje de salvación. O tal vez te comiste el engaño de creer que por haber hecho una oración ya tienes la salvación y con esto la transformación. O peor aún también, aquellos que engañan diciendo que primero tienes que recibirlo como tu Salvador y después hacerlo tu Señor, cuando te están partiendo a Cristo y Cristo es uno solo, es el Señor y Salvador. Y no es hasta que se reciben estos términos que realmente la persona puede experimentar ese cambio. Principalmente la salvación y a través de la salvación, el poder de Dios obrando en ese corazón. Y sí, afectando grandemente sus relaciones. He conocido testimonios de personas que, estando divorciados, aceptaron a Cristo y luego se reconciliaron y se volvieron a casar. He visto testimonios de creyentes que una vez eran esclavos del alcohol y ahora son libres de los vicios, del alcohol, de las drogas, etc. Todo esto es poder de Dios en la vida de una persona que ha entendido con claridad el mensaje. Por eso mi énfasis ahora es ese, que entendamos con claridad
que lo que Dios dice es verdad, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza si nosotros vivimos separados de Él. Pero, ¿qué es lo que cambia el destino de los perdidos? ¿Qué es lo que cambia el destino del infierno hacia donde van los pecadores? La pura gracia de Dios. ¿Sí? No merecíamos que nos diera a su Hijo. No merecíamos todo ese sacrificio que Cristo padeció en la cruz. No merecíamos tampoco todo ese sufrimiento que el Padre tuvo mientras veía a su Hijo ser sacrificado en esa terrible cruz y de esa terrible manera. No merecíamos nosotros nada de eso. Pero como no había otra forma para podernos reconciliar con Dios, como Él ya había establecido que la paga del pecado era la muerte y se tenía que cumplir su justicia si nosotros queríamos regresar a Él, Él la pagó en tu lugar. Gracia. Y gracia es regalo. Es regalo inmerecido. No lo merecíamos. Dios nos lo dio en Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados con la sangre de Cristo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de restauración, de refrigerio, de solaz, de reconciliación con Él. Él es el que quiere darnos esto cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Quiero ser claro con esto. Conversión significa un abandono de mi vida pasada, un abandono de mi vida de pecado, un levantarme del asiento de mi trono, del trono de mi corazón, un hacerme a un lado de ese dominio que he tenido sobre mi vida, haciendo de ella lo que se me ha venido en gana, para ahora dejar a Cristo sentarse ahí, para ahora dejarlo a Él dar las órdenes de lo que yo debo hacer o de lo que no debo hacer. Y yo sometido, humillado, el orgullo a un lado, ahora dispuesto a hacer lo que Dios dice. Y en esas condiciones, Dios pone su Espíritu en nosotros y nos capacita para hacer su voluntad. Pero es entonces que te darás cuenta del poder transformador de Dios, del cambio que Dios hace de un inmoral a una persona íntegra, del cambio que Dios hace de una persona envuelta en vicios a una persona que vive en sobriedad, del cambio que Dios hace de una persona acostumbrada a las mentiras, ahora hablando con verdad, del cambio que Dios hace de alguien que produce desconsuelos, enojos y odios, a una persona que manifiesta amor, el amor divino, el amor sacrificial, el amor del servicio. Esto es lo que significa una conversión. Cuando te conviertes a Cristo y lo dejas ser el Señor de tu vida, entonces Él nos transforma y nos lleva hacia el cielo. Esto es lo que nosotros éramos, pecadores sin esperanza, hasta que encontramos a Cristo. Pero pensemos también en lo que somos ahora. Bueno, en este pasaje vemos también que se nos presentan tres aspectos importantes. Vamos a leerlos. A partir del versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, entonces, pensemos en los que somos ahora. Ahora hemos sido lavados. ¿Qué significa esto? Que quedamos lavados mediante la sangre de Cristo. Cuando leemos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Te das cuenta por qué era necesario que Él padeciera en la cruz? Porque Dios dijo que la paga del pecado era la muerte. Tú y yo estábamos destinados a un infierno eterno. A una muerte no solo física, sino más aún espiritual. Y esa muerte espiritual no podía ser transformada, más que a través de aquel que puede dar vida, que es Jesús. Vemos en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nosotros podemos contemplar en esto que Dios dijo: la vida de la carne en la sangre está, ahí en Levítico 17:11. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto lo hacían a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento hasta que llegó el Cordero de Dios. Y Él derramó su sangre para podernos limpiar de todos nuestros pecados. Entonces, con su sangre hemos sido lavados. Y cada día Dios nos va limpiando por el agua que es su palabra. Día con día estamos enfrentando a un mundo caído. Y en ese mundo caído constantemente enfrentamos pecados que necesitamos confesar día con día a Dios. Y de esta manera Dios nos va llevando cada vez más lejos del pecado. Leemos ahí en Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos limpia día con su palabra, por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos leyendo la Biblia. ¿Cada cuándo lees la palabra de Dios? Si tú ya eres un hijo de Dios, ahora te mantienes leyéndola cada día. Y quizá en tu lectura diaria te encuentres con algo que hiciste de manera quizá ignorándola o consciente de algo que cometiste y le confiesas a Dios ese pecado. Y así mantenemos nuestra comunión con Él día con día y seguimos creciendo. Porque cuando le confesamos el pecado, nosotros de corazón le pedimos: dame victoria sobre este pecado, Señor. No permitas que yo siga siendo el mismo. Transfórmame en el poder de Cristo. Dame victoria sobre ese pecado. Yo quiero manifestarte a ti, no a mí. Al que quiero glorificar es a ti, no a mí. Así es que guíame en el poder de tu Espíritu a hacer tu voluntad. Y así nos sigue transformando día con día el Señor. Eso es lo que ahora somos, personas lavadas. Pero también nos dice que somos santificados, es decir, separados para servir ahora a Dios. Ahora nuestra vida está encaminada a ese servicio. Él tiene un proyecto muy importante para todos aquellos pecadores limpiados. Nosotros leemos en su palabra ahí en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. La única forma en que nosotros podríamos vivir en ese servicio a Dios, en esa separación de las cosas del mundo, para ahora consagrar nuestras vidas al servicio de Dios, era a través de esta salvación que Él nos da en Cristo Jesús, del poder de Dios, del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo pasa esto? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él derrama su Espíritu en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dice en 1 Corintios 6. El Señor quiere que entendamos que a través de su Espíritu es que podemos experimentar esa transformación. Y el fruto de nuestra vida es la evidencia que ahora tenemos de esa transformación. Es poder de Dios a través de su Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quieres ver esa bondad en tu vida? Conviértete a Cristo. ¿Ya Él es una realidad en tu vida? Deja que se manifieste en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. ¿Sabes qué significa templanza? Significa dominio propio. Significa que no vas a dejar que te gobierne tu carne, el ser que tú eras antes, que ahí lo tenemos hasta que partamos de esta vida a la eterna, esta carne que nos tira constantemente hacia la vida de pecado, a usurpar nuevamente el lugar que siempre le ha correspondido a Dios, pero que lo teníamos nosotros. Queremos usurpar ese trono nuevamente. El dominio propio significa te mantengo clavado en la cruz. Leemos en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cada vez que tu carne se quiere levantar en pecado, la mantengo clavada. Cada vez que tú quieres gritar y cada vez que tú quieras manifestar violencia a tu esposa, a tus hijos, clava esa carne en la cruz. Si tú ya tienes a Cristo, esta será una práctica que constantemente llevaremos a cabo. En un inicio de nuestra vida cristiana quizá lo estaremos haciendo a cada rato. En el ámbito espiritual quizá a cada rato se escuchará el martillo golpeando el clavo, clavando a esa persona vieja, a ese antiguo hombre. Con el paso del tiempo tal vez de vez en cuando se escucharán los clavos. Pero esta es una práctica que debemos realizar. Esto se llama dominio propio. Este es el control que Dios te da para no hacer lo que te da la gana, lo que te impulsa la carne, de rienda suelta a tu ira. No, hay control, hay dominio propio, obra del Espíritu Santo. Y esto es maravilloso. Podríamos mencionar todas las demás virtudes y nos tendríamos que abocar a un estudio en cada una de ellas. Pero esto es verdaderamente maravilloso. Y todo, escuchen muy bien esto, todo esto lo hacemos por amor a Jesús. Ese es el motor que nos mueve a tomar esas decisiones cada día. ¿Y acaso no ya es mucho lo que Él hizo por ti? ¿No te ha mostrado de manera magnánima su amor por ti al haber muerto en la cruz por ti? ¿Acaso no Él merece cualquier tipo de sacrificio de nuestra parte? ¿Acaso no merece que obremos en reciprocidad
a lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz? Él lo merece todo. Medita de dónde te rescató. Medita cómo te salvó. Y entonces no te costará trabajo clavar en la cruz a tu viejo hombre para hacer la voluntad de Dios. Ahora Él quiere que nosotros le sirvamos. Y Él nos capacita para hacerlo. Y aún en las pruebas, también nos fortalece y nos da la gracia de hacerlo. Un servicio de corazón a Él. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene hermosos propósitos para todos aquellos pecadores limpiados, que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Y en sus propósitos, las pruebas que lleguemos a padecer, sabremos que son para nuestro bien, porque a veces son necesarias. A veces a través de esas pruebas nos damos cuenta de errores que están muy arraigados en nuestro ser, que Dios por medio de esas pruebas nos lleva a liberarnos y así cada vez haciéndonos más semejantes a Él. Así es que nosotros ahora somos limpiados por la sangre de Cristo, somos santificados, separados para un servicio a Dios y somos justificados, es decir, declarados justos. La justicia de Dios demandaba nuestra muerte. La paga del pecado es muerte. Teníamos que haber pagado por nosotros mismos. Esto dice en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y la justicia divina demandaba nuestra muerte, pero a través de Cristo Jesús, Él murió en nuestro lugar. Y quedamos declarados justos por Él, por su sacrificio en la cruz. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando tú aceptas a Cristo, lo aceptas por fe. Lo aceptas creyendo en todo esto que Él hizo por ti. Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y es algo que nosotros aceptamos como un regalo de su parte, un regalo que nos da por gracia. Esto es lo que significa regalo. No confiamos en que nosotros hayamos hecho algo para ganarlo, mucho menos pensar que esté a nuestro alcance el hacer algo para satisfacer la justicia divina. Como pecadores no podemos cumplir ni el más mínimo de sus mandamientos en los términos que Él quiere que sean cumplidos, de manera perfecta, infinita. Si Él dice que no mintamos, es nunca, jamás en la vida imposible. Por eso es que necesitábamos de ese regalo y nosotros por fe confiamos en que Cristo lo realizó por nosotros y que quedó completamente satisfecha la justicia divina. Todo lo que yo le debía ya fue pagado por Cristo en mi lugar. Lo acepto por gracia. Continúa diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Quedé excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Él nos ha justificado, Él nos ha redimido, Él nos ha alabado, Él nos ha santificado. Todo lo obtenemos
por medio de Él. Y todo es por medio de Él y para Él, para nuestro servicio a Él. Entonces podemos encontrar lo que nunca antes pudimos disfrutar, una paz auténtica, la paz verdadera. Cuando leemos en Juan 14, 27 que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas veces no entendíamos a qué se refería esa paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Es que Él nos trajo verdadera paz con Dios. Y ya una vez que tenemos la verdadera paz con Dios y la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, Él nos mueve a ser pacificadores como fruto de su Espíritu, a buscar la paz también en nuestras relaciones. ¿Te has puesto a pensar qué hermoso sería que el esposo y la esposa vivieran de esta manera y disfrutaran constantemente la paz en su matrimonio y en su hogar? ¿Te das cuenta el estilo de vida tan disfrutable que habría si hubiera esta paz entre hijos, entre hermanos, entre padres e hijos, entre vecinos, ya no digamos entre las naciones? Él es nuestra paz. Él vino a darnos paz. Por eso leemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Creímos en Él, aceptamos su regalo, eso es gracia. Entonces tenemos paz para con Dios por todo lo que Cristo logró por nosotros en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que somos ahora. Hemos sido lavados por medio de la sangre de Cristo. Hemos sido santificados, separados para ahora servir al Señor, y hemos sido justificados, declarados justos ante todas las demandas divinas y reconciliados con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora experimentamos su hermosa paz. Finalmente, también pensemos en lo que un día seremos. Pensemos en lo que seremos. Nosotros, pecadores, justificados, un día seremos como Jesús. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir creciendo por su gracia en su conocimiento, en el conocimiento de Dios. Leemos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia y el conocimiento. Se dice muy rápido, pero en la medida que tú vas creciendo en tu comunión con Dios, en la medida que van pasando los años y tú vives en esa comunión, valoras cada día más esa gracia. Y cuando pasan los años y tú te pones a meditar en lo que había sido tu vida y de lo que Dios te rescató, cuando más aún te pones a pensar en lo que sería tu vida, si tú no hubieras conocido a Cristo y hubieras continuado con ese estilo de vida de pecado, valoras el regalo de Dios, aprecias su gracia. Cuando tú te pones a pensar y a leer su bendita palabra, te das cuenta que a Él le corresponde toda gloria, todo honor. Cuando Él era el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él vino a dar su vida por nosotros. No lo merecía. No tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo por amor. Valora su gracia. Cuando te das cuenta que tú merecías perfectamente ese infierno eterno por el estilo de vida que tú habías llevado, por el daño que habías causado, por la rebeldía que vivías contra Dios y por la forma como te conducías con tu prójimo, te das cuenta de su infinita gracia. Y más aún, cuando te das cuenta que Él te quiere hacer cada vez más como Él y que un día llegará a esa perfección de hacernos, como fue su objetivo desde el momento en que creó al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y todo por medio de Cristo se logrará un día cuando estemos allá en su presencia semejantes a Jesús. Valorarás infinitamente esa gracia. Sí, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. Así lo dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Saber nosotros que cuando Él venga seremos semejantes a Él, queremos manifestarnos en este mundo como Él es. Queremos estar en las condiciones de que cuando Él se manifieste, no tengamos que huir de Él avergonzados, sino gozosos a ese encuentro eterno, dispuestos a agradecer todo lo que pudo llevar a cabo por medio del sacrificio de Cristo y en el poder de su Espíritu, al transformarnos aquí en la tierra cada vez más semejantes a Jesús. Dice Romanos 9:29, que a los que antes conoció también los predestinó, para que fueseis hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y un día seremos exactamente así como Él, allá en la eternidad. ¿Cuándo? Cuando Él regrese por su iglesia. Ya está muy cerca su regreso. Las noticias actuales nos manifiestan que ya está muy cerca su regreso. El día y la hora, anótenlo por favor. Nadie lo sabe. En varias ocasiones nos dijo, el día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Solo Dios lo sabe. Pero nos dejó señales para saber que ya estaba muy cerca. Y vemos que ahora está muy cerca. Por lo menos más cerca que cuando lo escribieron los primeros cristianos. 2000 años más cerca, por lo menos. Pero viendo las noticias, muy cerca. Y este camino de transformación, mientras Él regresa, la va efectuando el Señor, y todo por su pura gracia. Nos va transformando cada vez más semejantes a Él. Veamos lo que dice el Señor aquí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Lo que sucede aquí es que en ese momento está hablando de cómo la ley era imperfecta y no permitía manifestarse la gloria de Dios. Dice, pero el entendimiento
de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, haciendo referencia a lo que tenía que ponerse Moisés después de que veía la gloria de Dios. Continúa diciendo, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, queda el mismo velo en el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y luego continúa diciendo en este versículo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ya quitado el velo por el sacrificio de Cristo, somos transformados de un estado de gloria a otro más glorioso, siempre conforme a la imagen del Señor, por medio de la obra del Espíritu en nosotros. ¿No se te hace maravilloso esto que Dios tiene planeado para ti? ¿No se te hace que es demasiado terrible permitir que el pecado te prive de esto? ¿O que tu propio orgullo te impida venir a los pies de Cristo? ¿O que el orgullo lo dejes, no lo hagas a un lado y no permitas que su espíritu te transforme? Está en juego tu eternidad y el deleite que pasarás al lado del Señor. Por eso es importante atender a sus palabras. Por eso es importante entender a lo que se refería de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Es importante escuchar al Señor. Dios desea guiarnos día con día a ser semejantes a Él. Y a través de su Espíritu va llevando a cabo este proceso. Él produce por medio de su Espíritu estas cosas que nos hacen diferentes, a como antes éramos. Leamos lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Eso es lo que Dios produce en nuestros corazones, por medio de su Espíritu. Así es que te encuentras que estás en esta lista de pecadores que mencionamos en un principio, en esta lista que Pablo hizo de pecadores. ¿Quieres salir de esa lista? Acude a Dios. Si tú acudes a Cristo y lo aceptas a Él por fe como el Señor de tu vida, si aceptas lo que Él hizo por ti en la cruz al derramar su sangre para limpiarte de todos tus pecados, agradécele su perdón y déjalo ser el Señor de tu vida. Y Dios te guiará a través de su Espíritu a todo lo que Él planeó para tu vida. Cosas inimaginables, preciosas, que Él tiene planeadas para ti. Si tú lo haces el Señor de tu vida y dejas que te conduzca por medio de su Espíritu.
había un lugar de vacaciones, un suntuoso hotel en Noruega, donde una vez llegó una niña a hospedarse en ese lugar con su familia y ella estaba tomando clases de piano, empezaba a tomar clases de piano. Y al darse cuenta que en el salón había un piano, empezaba a tocar algunas notas con un dedo y de repente, ¡prum!, un discorde. Llegó a tal grado que la gente, cada vez que veía a la niña que se sentaba en el piano, de común acuerdo salían fuera del salón para tomar el aire fresco y distraerse con el paisaje por unos momentos. Un día llegó a ese hotel un músico renombrado. Y al darse cuenta al poco tiempo de este asunto, cuando una vez llega la niña a sentarse en el piano, él se sienta al lado de ella. Y la niña empezaba a tocar algunos tonos con su mano y cuando daba el primer discorde, el músico experimentado arrancaba con una hermosa melodía. De repente la niña seguía tocando y hacía otro discorde y él atacaba con un hermoso acompañamiento. Y así vez tras vez que ella hacía algo incorrecto, él lo componía de una manera magistral. De tal forma que después de 20 minutos todo mundo le aplaude y él levanta la mano de la niña. Y les dice, bueno señores, aquí les presento a la hermosa niña, gracias a la cual han podido disfrutar de este hermoso concierto. La niña sabía perfectamente que los aplausos no eran para ella, pero finalmente la gente le agradeció a él. La persona que escribía esto decía, no saben de cuánto consuelo fue para mí escuchar esta historia. Porque a veces me doy cuenta que esa niña soy yo. Cuando a veces trato de tocar en el piano de la providencia de Dios, me doy cuenta que muchas veces arruino las cosas con los discordes de mis torpes acciones. Pero de repente siento vez tras vez que Él se coloca a mi lado y ante cada cosa que yo arruino, con sus manos hermosas, las restaura y las dirige. ¿Y acaso no es también lo que experimentamos como seres humanos? Somos seres humanos imperfectos. Nunca podremos llegar a hacer las cosas de la manera perfecta que Dios lo podría esperar porque tendríamos que estar ya en otra condición, en un cuerpo que no tuviera relación con el pecado. Pero al contar con la presencia de su Espíritu Santo, Él puede conducir nuestras vidas e irnos transformando, cada vez más alejados del pecado y cada vez más cerca del cielo. ¿Dejarás que Él guíe tu vida? Vamos a orar. Padre amado, te agradezco por haber dejado escrito en tu palabra el camino de salvación. Padre, te damos gracias por todos aquellos que tú has abierto sus ojos e inclinado sus corazones a venir a tus pies. Te agradecemos por todos aquellos que han rendido su voluntad a ti para dejarte conducir sus vidas. Y que de una manera u otra, al paso del tiempo, tú has obrado esa transformación que cada vez más manifiesta el carácter de tu Hijo. Señor, pues ahora tú nos tienes como epístolas vivientes para que la gente pueda leer el Evangelio de Jesucristo en nosotros. Te pedimos que fortalezcas cada testimonio, a pesar de estas crisis, de la pandemia, de la crisis económica mundial, podamos manifestar tu paz, confiados plenamente en tus cuidados, en tu protección y en tu hermosa provisión. Y si tú por alguna razón
¿Has sido confundido en cuanto a la salvación? Y si tú con el resultado de tu vida te has dado cuenta que únicamente hay desastre, vicios, pecado tras pecado, y no has visto ninguna transformación, que quizá fuiste engañado al creer que solo bastaba con hacer una oración, o quizá fuiste engañado al creer que ya Él es tu Salvador, pero todavía no lo has dejado ser tu Señor, y has entendido el engaño de estas doctrinas, y has podido comprender ahora en qué consiste el camino de salvación y quieres arreglar tu comunión con Dios. Tú puedes invitarlo, si tú quieres de corazón, tú puedes invitarlo a través de una oración. Si tú quieres ser guiado, sígueme en esta oración. Padre amado, me doy cuenta que el resultado de mi vida no arroja el fruto de tu Espíritu. De una u otra manera he sido confundido o de una u otra manera he sido un desinteresado por conocer el camino de tu salvación. Pero te agradezco por haberme abierto los ojos en este momento. Señor, me doy cuenta que el resultado de mi vida arroja rebelión contra ti, al vivir ofendiéndote de muchos pecados y falta de amor hacia las personas que debería amar. Pero Padre, realmente estoy cansado de este estilo de vida. Yo sé que si sigo así, gobernándola y haciendo lo que me viene en gana, no solo me espera un fracaso al final de mis días, sino también un infierno eterno separado de ti. Por eso, Señor, te pido en este momento que perdones mis pecados. Realmente decido en este momento rendirte mi voluntad. Y por medio de este arrepentimiento yo quiero apropiar la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Gracias, Dios, por tu perdón en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, te cedo el lugar que te corresponde. Te pido que entres a mi corazón en la persona de tu Santo Espíritu y te sientes en el trono de mi vida para que ahora tú des las órdenes, tú guíes mi vida, tú la dirijas y yo me constituyo únicamente en tu siervo para hacer tu voluntad. Guíame, Señor, por medio de tu Espíritu, contrólame y guíame a crecer en tu conocimiento a través de tu bendita palabra. Gracias, Dios, por la hermosa salvación que me diste en el sacrificio de Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y que ahora Él ya está a tu diestra, en el lugar del poder y de la victoria. En su nombre te lo agradezco. Amén. Si tomaste esta decisión, yo te aconsejo que empieces a leer la palabra del Señor. Y a través de esa lectura día con día, una porción, 3 capítulos, 4, en un año la puedes leer completa. A través de esa lectura, platica después con Dios. Te aconsejaría que comenzaras con el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento, y después de un par de veces que leas el Nuevo Testamento, empieza con el Antiguo Testamento, pero haz una lectura consecutiva, día con día, de la palabra del Señor para que cada vez más puedas comprender lo que Dios hizo por ti, cómo somos como humanos, cuál es el corazón que Él está transformando y cómo quiere conducirte hacia tener un corazón como el suyo. Y si tienes alguna pregunta, con toda confianza puedes escribirla a este mismo Facebook, a esta misma dirección, y con todo gusto estaremos dando respuesta. Que tengan un excelente domingo y que el Señor te bendiga.